Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo al Día, hoy 18 de marzo del 2026. Arrancamos esta edición de noticias en Israel, donde inicia invasión terrestre en Líbano y Europa se distancia del plan de Trump. La tensión en el Medio Oriente continúa escalando a niveles alarmantes. Este lunes, Israel anunció oficialmente el inicio de una nueva invasión terrestre en el sur del Líbano, marcando un punto crítico en el conflicto que ya cumple 17 días. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó que la operación busca eliminar amenazas y proteger a los residentes del norte del país, especialmente en la región de Galilea. Sin embargo, esta decisión llega tras 2 semanas de intensos bombardeos que han dejado al menos 886 muertos y más de 2.100 heridos, una cifra que sigue lamentablemente aumentando. Y es que esta no es la primera incursión. Recordemos que Israel ya había iniciado operaciones terrestres en octubre del 2024 y aunque hubo un alto al fuego en noviembre, nunca se produjo una retirada total, lo que deja claro que este conflicto se ha mantenido latente. Pero mientras la guerra se intensifica en la tierra, en el escenario internacional la historia es diferente. Los países de la Unión Europea han mostrado una postura firme que no quieren involucrarse militarmente en el estrecho de Hormuz a pesar de la presión del presidente Donald Trump. Desde Bruselas, la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, fue clara: esta no es la guerra de Europa. Cierro comillas. Alemania fue aún más directa, asegurando que no participará con medios militares mientras continúe el conflicto. Israel asegura haber destruido instalaciones estratégicas en Irán, incluyendo centros de inteligencia y desarrollo militar, mientras que Irán respondió con ataques hacia Tel Aviv, el aeropuerto de Ben Gurion y bases estadounidenses en el Golfo. El conflicto no solo está dejando destrucción, también está asfixiando la economía iraní con mercados vacíos y negocios paralizados justo antes del Año Nuevo persa. Y precisamente cuando las guerras dejan de ser solo titulares militares, comienzan a mostrar su rostro más humano. Crisis humana en el Golfo Pérsico, civiles y migrantes atrapados en medio de la guerra. Más allá de los misiles y las estrategias militares, esta guerra está dejando una profunda huella en la población civil. En países como Bahrein, Emiratos Árabes e Irak, los efectos ya son visibles. Civiles heridos por escombros, detenidos por difundir pánico en redes sociales e incluso ataques a centros de salud. La Cruz Roja ha lanzado una alerta preocupante. Más de 5.000 personas han sido desplazadas de Kuwait y Qatar, muchas sin acceso a agua potable ni medicinas. Pero uno de los grupos más vulnerables son los migrantes. En el Golfo Pérsico trabajan millones de personas extranjeras, incluyendo 2 millones de indios y 1.5 millones de filipinos, muchos de ellos atrapados sin recursos para huir. Aunque algunos gobiernos están organizando evaluaciones, miles no pueden costear los boletos, quedando literalmente atrapados en zonas de fuego. A esto se le suma una creciente crisis económica, pues los precios en los alimentos han aumentado hasta el 30%, hay escasez de combustible y el turismo, clave en ciudades como Dubái, está colapsado por cancelaciones masivas, y como si fuera poco, el malestar social comienza a sentirse. Protestas en Irak contra la presidencia estadounidense, manifestaciones en Emiratos por censura digital y en Líbano grupos armados reclutando jóvenes. Mientras tanto, la ayuda internacional no logra cubrir la magnitud de la crisis. La Organización de las Naciones Unidas ha solicitado 500 millones de dólares, pero apenas han recibido una fracción. Y en medio de este escenario tan complejo, las declaraciones políticas también juegan un papel clave. El presidente Donald Trump asegura que la guerra contra Irán terminará pronto, pero sin fecha clara. En medio de la creciente tensión internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse sobre el conflicto con Irán, y aunque su mensaje busca transmitir tranquilidad, también deja muchas interrogantes abiertas. Desde la Casa Blanca, Trump aseguró que la guerra terminará pronto, pero fue enfático en algo, y es que no será esta semana. Una declaración que, lejos de calmar las aguas, refleja la incertidumbre que rodea este conflicto. El mandatario defendió firmemente la ofensiva militar lanzada por su administración, conocida como Furia Épica, iniciada el pasado 28 de febrero, afirmando que ha sido altamente efectiva. Según Trump, en tan solo 2 semanas, Estados Unidos ha logrado debilitar significativamente la estructura militar de Irán.
En sus propias palabras, abro comillas, Irán ya no tiene armada y ya no tiene fuerza aérea y su liderazgo prácticamente ha desaparecido, cierro comillas. Una afirmación contundente, pero que ha generado dudas entre analistas internacionales quienes advierten que aunque se han registrado golpes estratégicos, Irán mantiene capacidad de respuesta. El presidente también justificó la operación bajo un argumento clave, evitar que Irán desarrolle armas nucleares. Incluso aseguró que su intervención ha prevenido una posible tercera guerra mundial. En resumen, aunque desde Washington se habla de avances y un final cercano, lo cierto es que la guerra sigue activa sin una fecha concreta de cierre y con un impacto global que ya comienza a sentirse. Y precisamente ese impacto ya no es solo político o militar, ahora también golpea directamente el bolsillo de millones de personas. La gasolina en Estados Unidos se dispara y alcanza su nivel más alto desde el 2023. Las consecuencias de la guerra en Medio Oriente ya se sienten con más fuerza en los Estados Unidos, y esta vez directamente en el bolsillo de los ciudadanos. El precio de la gasolina ha registrado un aumento significativo, alcanzando un promedio nacional de $3.72 por galón, el nivel más alto desde octubre desde el 2023. Pero en algunos estados la situación es aún más crítica. En California, por ejemplo, el precio ya supera los $5 por galón, convirtiéndose en uno de los más altos del país. Este aumento está directamente relacionado con el conflicto entre el Medio Oriente, los ataques a instalaciones petroleras, la tensión en las rutas clave del transporte y el temor a una interrupción del suministro global ha disparado el precio del crudo. Actualmente el petróleo Brent supera los $103 por barril, mientras que el WTI se mantiene cercano a los $100. Y aunque la Casa Blanca ha insistido en que la guerra está prácticamente terminada, el mercado energético refleja todo lo contrario. Incluso el diésel, clave para el transporte de mercancías, ya se acerca a los $5 por galón, lo que encarece aún más la logística en todo el país. Desde el inicio del conflicto, el precio de la gasolina ha aumentado casi un 17% y expertos advierten que esto podría continuar. Analistas del sector energético proyectan que el promedio nacional podría alcanzar los $4 por galón en las últimas semanas, incluso si la guerra no escala más. Y ahora pasamos a Cuba, donde un apagón agrava una crisis energética sin precedentes. Cuba enfrenta una de las peores crisis energéticas de su historia reciente y este lunes la situación llegó a un punto crítico. Un apagón total dejó a toda la isla completamente a oscuras tras la desconexión del sistema eléctrico nacional. No se trató de un fallo parcial, fue un colapso absoluto. La empresa estatal Unión Eléctrica confirmó que se activaron protocolos de emergencia, pero también advirtió algo preocupante: la recuperación no será rápida. Y es que este no es un evento aislado. En el sexto apagón generalizado apenas 18 meses, lo que refleja el deterioro progresivo de la infraestructura energética del país. Antes incluso de este colapso, ya se estimaba que más del 60% del territorio estaría sin electricidad en horarios de alta demanda. La razón: un déficit energético que supera los 1.900 megavatios, lo que conlleva una capacidad de generación muy por debajo del escenario. De hecho, de una demanda estimada de 3.150 MW, solo estaban disponibles 1.220.000. La situación es crítica porque 9 de las 16 plantas termoeléctricas están fuera de servicio, muchas por averías prolongadas, falta de mantenimiento o simplemente por obsolencia. Y en medio de este escenario tan delicado, las declaraciones desde Washington han encendido aún más el debate. Trump afirma que sería un honor tomar Cuba y genera tensión internacional. En medio de la crisis que atraviesa Cuba, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo unas declaraciones que han generado una fuerte reacción a nivel internacional. Desde la Casa Blanca aseguró que sería un gran honor para él tomar el control de la isla, incluso sugiriendo que podría hacerlo de la forma que quisiera, ya sea liberándola o interviniendo directamente. Estas palabras no pasaron desapercibidas. Trump describió a Cuba como una nación fracasada, destacando la falta de recursos, el colapso energético y la situación económica que vive el país. Sin embargo, lo más contradictorio es que al mismo tiempo confirmó que existen conversaciones entre ambos gobiernos con el objetivo de buscar soluciones a través del diálogo. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel había reconocido recientemente esos contactos diplomáticos, lo que abre una puerta a negociaciones, pero con un contexto sumamente tenso. Y es que estas declaraciones llegan justo cuando la isla atraviesa uno de los peores momentos: apagones masivos, escasez de combustible, crisis económica y un creciente descontento social. La gran pregunta ahora es:
¿Se impondrá el diálogo o la presión política seguirá escalando? Pero mientras se habla de tensiones internacionales, aquí, más cerca de casa, también hay cambios importantes en el panorama político. Gobernadora de New Jersey asegura que Trump perdió apoyo latino. En el ámbito local, la gobernadora de New Jersey, Mikie Sherrill, incendió el debate político tras asegurar que el presidente Donald Trump ha perdido una gran parte importante del respaldo latino en el estado. Según explicó en una entrevista, este cambio no ocurrió en la noche de la mañana, sino que es el resultado de una creciente frustración en las comunidades. Durante las elecciones del 2024, Trump logró avances significativos en varios condados con alta población latina, pero apenas un año después, esos mismos territorios registraron un giro político notable, favoreciendo a Sherrill con una ventaja considerable. La razón, el bolsillo. La gobernadora fue clara. Muchas familias sienten que las promesas económicas no se cumplieron, el costo de vida sigue aumentando, los alimentos están muy caros, la vivienda se ha vuelto inaccesible y los pequeños negocios enfrentan mayores dificultades por el impacto de los aranceles. Pero no es solo la economía. También hay preocupación por el tema migratorio. Sherrill denunció que los operativos de ICE han generado un clima de miedo en muchas comunidades, donde incluso personas con estatus legal temen a ser detenidas. Para la gobernadora, el mensaje de conclusión fue: la gente quiere estabilidad, seguridad y soluciones reales. Y mientras las tensiones políticas aumentan en algunos países, en el escenario internacional surge una figura que busca justamente lo contrario: unir. Virginia Gamba asume la presidencia de la ONU en un momento clave para el mundo. En medio de un panorama global marcado por conflictos, crisis económicas y divisiones políticas, la diplomática argentina Virginia Gamba asume la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un hecho histórico, pero también con una gran responsabilidad. Gamba se convierte en la primera mujer argentina en ocupar este cargo y lo hace en uno de los momentos más complejos para la comunidad internacional. Su llegada representa una esperanza para muchos países, especialmente del llamado Sur Global, que busca mayor representación en las decisiones mundiales. Desde su primer mensaje dejó claro que su enfoque en la ONU será volver a un espacio de diálogo, no de confrontación. Entre sus principales desafíos mencionó reducir las tensiones entre potencias, abordar la crisis climática, combatir la desigualdad y proteger a los más vulnerables, especialmente niños en zonas de guerra, mujeres víctimas de violencia y comunidades desplazadas. Gamba también ha propuesto modernizar la ONU, hacerla más eficiente y recuperar la confianza entre países que hoy cuestionan su efectividad. Y precisamente hablando de liderazgo global, una figura religiosa también acapara la atención internacional. El Papa León XVI recibirá la Medalla de la Libertad en un hecho histórico. En una decisión sin precedentes, el Papa será reconocido con la Medalla de la Libertad de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer pontífice en recibir este prestigioso galardón. La ceremonia se realizará en Filadelfia, en un lugar cargado de historia, el Independence Mall. Sin embargo, el Papa no viajará al país, participará de manera virtual desde Roma. El reconocimiento destaca su trayectoria en la defensa de la libertad religiosa, la convivencia entre culturas y el diálogo interreligioso. León XVI, nacido en Estados Unidos, ha marcado su papado en un enfoque humano, cercano y comprometido con los derechos de los migrantes. Y cerramos esta edición de Mundo al Día con una noticia que impacta directamente el estilo de vida de miles de personas en los Estados Unidos. Texas prohíbe el cannabis fumable y transforma el mercado. A partir del 31 de marzo del 2026, el estado de Texas implementará una medida que cambiará por completo el mercado del cannabis. Quedará prohibida la venta de productos para fumar. Esto incluye flores de cannabis, cigarrillos y productos de THCA que se activa al ser calentado. La decisión busca regular el consumo y evitar productos con efectos psicoactivos no controlados. Sin embargo, esto no lo es todo. Los consumidores aún tendrán acceso a múltiples alternativas legales, comestibles como gomitas y chocolates, bebidas infusionadas, aceites y tinturas, productos tópicos y CBD sin efectos psicoactivos. Pero este cambio no será fácil. Miles de usuarios que estaban acostumbrados a fumar tendrán que adaptarse a nuevas formas de consumo y los negocios también enfrentarán un reto importante: reinventar su oferta para cumplir con una nueva regulación. Expertos advierten que esto podría impactar los precios, la disponibilidad y el crecimiento del mercado. Texas, conocido por sus leyes estrictas en torno al cannabis, busca con estas medidas mayor control, pero también abre un nuevo capítulo en la industria. Y estas fueron las noticias más importantes por el momento. Recuerde que para tener mayor información sobre esta y otras noticias, no olvide visitar mundoaldía.net. Hasta la próxima.